Hola, bienvenidos a este vídeo donde vamos a estudiar las raíces de un número complejo. Y las raíces de un número complejo, la manera de obtenerlos es a partir de un número complejo escrito en forma polar. En forma polar. Y un número complejo en forma polar significa que dado el eje imaginario, si tenemos el número complejo escrito en el eje real, aquí tenemos real, y el eje imaginario y, pues entonces ese número complejo z, lo que conocemos es la distancia al origen, de coordenadas, y también conocemos el ángulo del número complejo. De forma tal que lo escribimos en la forma z igual a r cis del ángulo. Ahora, donde r es esta distancia, ¿de acuerdo? Ahora, recuerda que esta expresión cis es una abreviatura de coseno del ángulo más i seno del ángulo. ¿De acuerdo? Y como es una expresión un poco extensa, pues se abrevia así, pero esta expresión también puede ser escrita como r por e a la i por el ángulo, donde en los cursos básicos de álgebra, esta expresión cis del ángulo se puede escribir como coseno más i seno, pero en los cursos más avanzados ya de álgebra de números complejos se escribe de esta manera exponencial. La demostración de que cis del ángulo es lo mismo que el e por i al ángulo requiere cálculo avanzado y desarrollo en series de Taylor, que se ve en la parte del cálculo de las series. Pero por ahora vamos a recordar que entonces que esta expresión es esta misma, vamos a tenerlo en cuenta. ¿De acuerdo? Bueno, estas son las bases para obtener, para partir de esta forma polar de un número complejo y obtener la raíz. Bien, entonces vamos a ver cómo obtener la raíz enésima. Vamos a suponer que queremos hallar la raíz enésima de un número z. Entonces esto sería lo mismo que escribir r por e a la i el ángulo raíz enésima de un número z, y por propiedades de la potencia, esto es lo mismo que re a la i por el ángulo a la 1 sobre n. Y entonces nos queda r a la 1 sobre n, e a la i por el ángulo a la 1 sobre n. Y por propiedades de potencia nos queda r1 sobre n, e a la i por el ángulo sobre n. O lo que es lo mismo, raíz enésima de la distancia al origen por e a la i, ángulo sobre n. Y como esto mismo, e a la i por un ángulo es lo mismo que coseno más i seno, entonces hemos trabajado en esta notación con el exponencial, pero también se puede escribir entonces como raíz enésima de r por e, por cis de el ángulo sobre n. ¿Vale? Y esto es una primera fórmula. Vamos a escribirla aquí. Raíz enésima de z es igual a raíz enésima de r cis de el ángulo sobre n. Vamos a encerrar esto. Vamos a encerrar entonces esta primera fórmula que hemos obtenido, pero no es la fórmula final. ¿Por qué? Esta fórmula de las raíces números complejos tiene que incluir, como caso particular, las raíces de los números naturales. Entonces, surge el siguiente detalle. Por ejemplo, caso particular. Supongamos que tenemos un número real puro igual a 4 y queremos hallar raíz cuadrada de z quedando raíz cuadrada de 4. Según esta expresión tendríamos que llevar 4 a su forma polar, lo cual es muy sencillo porque escribir 4 en forma polar
por interpretación gráfica, vamos a escribir aquí, el 4 estaría como acá. Y por lo tanto, pensando en coordenadas cartesianas, tenemos 4 más i por 0. Pero si pensamos en coordenadas polares, entonces la distancia al origen sería 4 y el ángulo sería 0, ¿verdad? De esa manera podemos escribir el número complejo z igual a 4, se puede escribir como 4 cis de 0 grados. Bien, y entonces si aplicamos esta fórmula que hemos obtenido aquí, entonces la raíz cuadrada de 4 sería la raíz cuadrada de 4 cis de 0 grados sobre 2. Nota que aquí raíz cuadrada significa n igual a 2, entonces nos queda raíz cuadrada de la distancia al origen, que es 4, cis de 0 grados sobre 2. Y aquí puse un ángulo, no puse 0, vamos a poner 0 grados sobre 2. Quedando finalmente, aquí obtenemos, como esto es una distancia al origen, siempre tiene que ser positivo. Nos queda 2 cis de 0 grados, que eso es 2. ¿No? Hemos obtenido raíz de 4 es igual a 2 cis de 0 grados, pero por el mismo análisis que hemos hecho aquí, nos queda 2 cis de 0 grados, es un número que está aquí, 2, o sea, distancia al origen. 2 con 0 grados, aquí tenemos el eje imaginario, y pensándolo en coordenadas cartesianas sería 2 más 0. Por eso hemos escrito que 2 cis de 0 grados es 2. Ahora, eso trae el inconveniente de que falta una solución. Sabemos que también menos 2 es solución de raíz de menos 4 y sin embargo no la hemos obtenido. ¿De acuerdo? Entonces a esta fórmula le falta algo. ¿Por qué? Porque una ley matemática es que la raíz enésima de un número tiene n soluciones, n raíces. Vamos a escribirlo acá. La raíz enésima tiene n raíces. Y según esta expresión, obtenemos una sola. ¿De acuerdo? Entonces aquí falta algo que vamos a ver ahora a continuación. Vamos a agregar otra página. Bien. Entonces ya tenemos una página con el mismo nombre que la anterior. Y aquí hay que explicar un tema interesante. Y es, vamos a hacer un paréntesis y vamos a recordar lo siguiente. Vamos a escribir aquí, paréntesis. Y vamos a recordar que los números complejos están multivaluados. O sea, un número complejo Z son multivaluados. ¿Qué significa eso? Significa lo siguiente. Supón que tenemos, vamos a escribir aquí radio inicial y aquí tenemos radio final del ángulo. Y podemos tanto escribir este ángulo, podemos poner este ángulo alfa, como también podemos tener este ángulo. Y significa que a partir de este radiovector inicial damos una vuelta completa más el mismo ángulo alfa y llegamos a la misma postura final, ¿verdad? Lo cual significa que pensando en coordenadas polares, este número z se puede escribir tanto como r cis del ángulo alfa y también se puede escribir como r cis del ángulo alfa más 360 grados. ¿Me explico? Y en general puedo añadir otra vuelta más. O sea, en general también puedo escribir r cis de alfa más n veces 360 grados, donde n es número de vueltas.
puedo dar una vuelta más alfa, puedo dar 2 vueltas más alfa y así. En otras palabras, n de hecho pertenece a los enteros. ¿Por qué? Recuerda que los enteros son 0 más menos 1 más menos 2. Si n es 0, tenemos este que está aquí, sencillamente ángulo alfa, porque no sumo nada. Si n es 1, sumo el ángulo alfa y doy una vuelta. Si n es 2, sumo el ángulo alfa y doy 2 vueltas. Pero si n, por ejemplo, es menos 1, significa que sumo el ángulo alfa y resto 360 grados, llegando al mismo punto, ¿verdad? Entonces, todas estas infinitas expresiones corresponden al mismo número complejo. Es como si yo tuviera, imagínate que al dar una vuelta te despegas de la imagen y te separas un poco y pasas a un nivel, das otra vuelta y te pasas a un nivel más arriba, como si fuera un tornillo, y si das vueltas negativas, entras en dirección contraria. De forma tal que tienes infinitas vueltas positivas separándote de la pantalla en dirección positiva, como si fuera un eje Z perpendicular a la pantalla, o das vuelta en dirección negativa y te vas adentrando en dirección negativa del eje Z perpendicular a la pantalla. Vamos a, recordando la fórmula que habíamos obtenido hasta ahora, nota que raíz enésima del número complejo Z ha sido aplicado solo a esta primera fórmula, a esta. ¿No? Lo que hemos hecho en la página anterior es decir que raíz enésima de Z es igual a raíz enésima de R cis de el ángulo alfa sobre n, fijándonos solo en esta expresión. Pero hay una expresión más general para el número complejo Z que es este. O sea, en realidad, vamos a escribir aquí, pero, y vamos a borrar esto, pero en realidad el número Z, la forma general de escribirlo es R cis de el ángulo más n veces 360 grados. Y por lo tanto, si le aplicamos la raíz, vamos a escribirle la raíz enésima, entonces nos quedaría raíz enésima, y aquí nos queda todo esto sobre n. Y esto, ok, vamos a cambiar algo, porque aquí esta n no es esta misma. Entonces vamos a cambiar esta n por un número k. Aquí tenemos un número k pertenece a z, y entonces cambiamos esta n y vamos a poner un número k. Y esta expresión, que está de esta manera, también se puede escribir así entonces como raíz enésima de r cis de, vamos a escribir alfa sobre n, o sea, dividimos el ángulo alfa sobre n, que es esta misma expresión, pero más k veces 360 grados sobre n. Y yo te voy a demostrar que esta última expresión, que es una generalización de esta, ¿por qué? Porque esta primera expresión que está aquí, que habíamos escrito anteriormente, es solo aplicado a una forma sencilla de escribir la primera representación del número complejo, solo con el ángulo alfa. Pero hay infinitas representaciones de ese número complejo, y la forma más general y adecuada de escribir la raíz en número complejo Z es a partir de esta expresión más general, que la hemos usado aquí y hemos llegado a esta expresión. Entonces, voy a resumir esta expresión. Vamos a resumir esta expresión. Vamos a cerrar esto multievaluado, paréntesis, Z son multievaluados. Regresamos a las raíces y vamos a escribir entonces en rojo, raíz enésima de Z es raíz enésima de R cis de alfa sobre n más k veces 360 grados sobre n. Y ahora vamos a ver por qué es útil, porque es muy útil la forma en que hemos escrito esta expresión. Bien. Y esta es lo que se llama fórmula de Moure. Vamos a escribirlo en rojo. Esto se llama fórmula de
Moire para el cálculo de raíces de número complejo z, y ahora en una siguiente página vamos a empezar a ver ejemplos, pero el primero de ellos que vamos a ver es en este. ¿Qué pasa en este caso? Supongamos que queremos hallar la raíz cuadrada de un número complejo real puro, pero aplicando esta fórmula. Y a partir de los ejemplos vamos a ver toda la riqueza que está detrás de esto. Vamos a ver ejemplo 1. Ejemplo 1, sea z igual a 4 y queremos hallar la raíz cuadrada de z. Ahora, sabemos que para eso hay que escribir el número complejo en su forma polar. Entonces, z igual a 4 lo escribimos como 4 cis de 0 grados. Eso lo hicimos aquí, ¿no? Lo hicimos aquí. 4 cis de 0 grados, porque el número 4 es distancia 4 al origen con ángulo 0. Entonces, una vez que estamos aquí, vamos a aplicar esta fórmula. Hay dos maneras de aplicar esta fórmula. Vámonos a una siguiente pantalla para poder verlo de manera completa. O sea, vámonos aquí a la siguiente pantalla. Vamos aquí a ejemplo 1. Ejemplo 1 de fórmula de... Tenemos z igual a 4, vamos a escribir todo esto. Tenemos z igual a 4 en su forma binomial, que es lo mismo que 4 cis de 0 grados. Y entonces vamos a utilizar esta fórmula. Vamos a volver a escribirla de este lado en rojo. Raíz enésima de z es raíz enésima de la distancia al origen, cis de, y entonces podemos escribir alfa más, voy a escribirla, nota cómo lo tenemos inicialmente, alfa más k veces más k vueltas, todo sobre n, o sea, el ángulo general de todas las multievaluaciones, de todas las representaciones del número complejo, escribimos el ángulo, y recuerda, a distancia al origen se le halla raíz, el ángulo se divide entre n. Entonces vamos a escribirla así, más k vueltas, todo sobre n. Y la otra manera que después te escribí esta expresión aquí, la otra manera que te escribí la expresión fue esta, raíz enésima de r, cis de alfa sobre n, más k veces 360 grados sobre n. Y vas a ver la utilidad de escribirlo así. Vamos a encerrar la expresión, la fórmula de Moire. Ok, esto no queda muy bien. Vamos a cerrarla. Listo. Y vamos a ver dos maneras de resolverlo. Una manera de resolverlo, vamos a ponerlo. Uno, es prestando atención solo a esta parte. Vamos a poner aquí 1. Prestando atención a esa parte. Y vamos a aplicar esta fórmula. Ahora, recuerda que decíamos acá que a esto se llama fórmula de Moire y, a ver si lo escribí, exacto, que la raíz de un número complejo tiene que tener n raíces. Vamos a escribirlo aquí. Fórmula de Moire para las n raíces de un número complejo de z complejo. Y recuerda que los números reales son un caso particular de los números complejos. Por lo tanto, esta fórmula tiene que permitirte obtener todas las casos de cualquier número real. Bien. Entonces vamos de nuevo acá. Y vamos a ver, vamos a demostrar que esta fórmula
te da n raíces. Por ejemplo, vamos a decir, vamos a borrar aquí y vamos a volver a escribir esto, pero vamos a añadirle acá que esto es z sub k, con k, ¿no? Porque aquí k son n vueltas, entonces significa que para cada valor de k esto va a dar una solución. A ver, vamos a explicarlo. Para k igual a 0, significa que tengo z sub 0, que es la primera raíz, k igual a 0, entonces me queda raíz enésima de r, cis d, y como k es 0, me queda alfa sobre n. Quiero que notes que esta expresión es la primera expresión que utilizamos aquí. Nota aquí esta primera expresión, que es para la primera representación del número complejo. Sencillamente el ángulo más pequeño, hallo la raíz, y esta es la representación que se obtiene para k igual a 0. ¿De acuerdo? Ahora, por ejemplo, si escribimos k igual a 1, tendríamos la primera raíz, que me queda raíz enésima de r, cis d, y me queda alfa más una vuelta 360 grados con k igual a 1 sobre n. Y en principio, la siguiente raíz, la tercera, la primera, la segunda. La tercera raíz con k igual a 2 sería z sub 2. Siempre va a quedar raíz enésima de r, cis d, y me va a quedar alfa más 2 veces 360 grados sobre n. Ahora, quiero que te des cuenta de lo siguiente. En principio aquí yo voy a seguir hasta k igual a n menos 1. Con n-1 significa que aquí tengo 1, 2, 3, 4 hasta n-1 más otra, estos son n raíces. La 1, 2, 3, así. Y esta última sería z sub n-1, me queda raíz enésima de r, cis de alfa más n-1 por 360 grados sobre n. Ahora, nada en teoría me impide aumentar otro valor de este número k, decir k igual a n. Pero quiero que notes lo que pasa cuando yo pongo z igual a, acá igual a n, me queda n. Esta es una raíz adicional, pero me queda, aplicando la fórmula, raíz enésima de r, cis de, entonces me queda alfa más n por 360 grados sobre n. Pero quiero que notes que esta fórmula, es esto mismo, es como si aquí yo hubiera puesto k igual a n. K igual a n. Por esta vía me queda raíz enésima de r, cis de alfa sobre n más, pero aquí me queda n por 360 grados sobre n, y resulta que estas dos n se simplifican. Si lo ves, esta n y esta n se simplifican, y por lo tanto esta expresión, este ángulo es lo mismo que alfa sobre n más una vuelta. Y como es alfa sobre n más una vuelta, significa que este número complejo es este mismo. Este número complejo es este mismo, es la primera raíz. A partir de esta expresión, que va a ser el método 2, vamos a ponerlo en azul. Si yo utilizo este método, entonces aquí tendría para k igual a 0, me da k igual a 0, tendría raíz enésima de r, cis de alfa sobre n, que es esta misma expresión, tiene que ser la misma, ¿de acuerdo? Pero quiero que notes que entonces esta expresión que está aquí es un ángulo distinto, pero es este mismo ángulo más una vuelta. Y por lo tanto, si esta primera raíz, la primera, z sub 0, si z sub 0 es este radio vector, es este, si esta es la primera raíz con un ángulo
alfa sobre n. Entonces, esta que está aquí, que sería la z sub n, vamos a borrar esto. Z sub n con este ángulo es, voy a escribirlo en rojo para que lo veas bien, es el mismo ángulo más una vuelta. Por lo tanto, hago así, doy una vuelta y llego al mismo lugar. Por lo tanto, z sub 0 es igual a z sub n, y eso significa que si yo sigo hallando, aumentando el valor de k, no estoy obteniendo valores nuevos de raíces, porque cada valor nuevo que yo tenga aquí es una representación de esta misma raíz anterior. Y por lo tanto, las que tienen sentido son solo las primeras n raíces con k desde 0 hasta n-1, porque la siguiente es esta misma adicionando una vuelta. ¿Me explico? Entonces, en ese sentido, pues no tiene sentido aumentar el valor de k y solo tiene sentido llegar hasta aquí. Vamos a trazar aquí una línea. Vamos a trazarla de otro color. Solo tiene sentido llegar hasta aquí. Porque a partir de ahí las soluciones que obtengo es una representación de las mismas raíces que ya he obtenido. ¿De acuerdo? Entonces, esto es en general. Esto es una aplicación general. Vamos a aplicarlo aquí a este caso. Por el método 1 significa, ¿qué significa? Supongamos que yo quiero obtener, como ya vimos acá en el ejemplo anterior, quiero obtener raíz cuadrada. A ver, yo quiero obtener, vamos a escribirlo aquí en verde, raíz cuadrada de z a que es igual. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es, ¿quién es n? ¿Quién es el número n? Pues n es igual a 2, ¿de acuerdo? Porque es raíz cuadrada. Segundo, ¿quién es alfa? ¿Quién es alfa en este caso? Alfa es el ángulo del número complejo en forma polar, y ese alfa es 0 grados. Bien, entonces aplicando esta fórmula por este método 1, vamos a escribir aquí, según el método 1, tendríamos que escribir para k igual a 0, hago esta expresión, pero para el caso específico de n igual a 2 y ángulo igual a 0, me queda. La primera de las soluciones va a ser raíz cuadrada de distancia al origen, que es 4, cis de el ángulo alfa, que es 0 grados, sobre n, dividido entre 2. Y sabemos que esto da raíz de 4, cis de 0 grados, y raíz de 4 es 2, cis de 0 grados, y en este caso es muy fácil, darte cuenta que 2 cis de 0 grados, que está escrito en forma polar, es lo mismo que el número 2, escrito en forma binomial. 2 más 0 por i, ¿no? 2 más 0 por i, que es lo mismo que 2, ¿no? O sea, la primera solución de raíz de 4 es 2, que es lo mismo que ya sabemos acá. Lo habíamos escrito aquí, raíz de 4, que es 2. Y lo obtuvimos aquí. ¿De acuerdo? Bien, entonces, pero aquí hicimos k igual a 0, tenemos, ¿hasta dónde tenemos que llegar? Hasta n-1. ¿Quién es n? Es 2, 2 menos 1 es 1, falta la siguiente raíz, que es k igual a 1. Entonces escribimos z sub 1 es igual a, y volvemos a escribir ahora esta expresión, ¿no? Escribimos raíz cuadrada de 4, raíz cuadrada n es 2, de la distancia al origen, que es 4, cis de nuestro ángulo es 0 grados, más una vuelta, más 360 grados, sobre n, que es 2. Quedando, raíz de 4 es 2, cis de
0 más 360 es 360, 360 entre 2 es 180 grados. Y por lo tanto, esta es la forma polar del número complejo. Vamos a verlo aquí fácilmente, ¿no? O sea, fácilmente vemos que este número complejo es, vamos a escribirlo así, esta es la parte real, esta es la parte imaginaria, y este número 2 de 180 grados, tengo que ponerlo aquí, 180 grados, y distancia al origen 2, ¿no? Aquí está el número. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué número es ese pensando en coordenadas cartesianas en forma binomial? Parte real es menos 2, ¿no? Parte real, este número es menos 2, más 0 por i. Entonces, solo de ver esto nos damos cuenta gráficamente que este número es menos 2 más 0 por i, o lo que es lo mismo, menos 2. Y esta es la segunda solución que algebraicamente sabemos que son las raíces de 4. Siempre hemos sabido, hemos pensado, ¿no? Recuerda que, vamos a escribir esto en otro color. Recuerda que siempre sabíamos en R que raíz de 4 era más menos 2. Y eso es lo que acabamos de obtener aquí. 2 y menos 2 aplicando la fórmula de Moivre para este caso. Ahora, lo que hicimos fue el método 1, ¿no? Lo que hicimos fue este método 1. Vamos a hacerlo por esta vía, que es la misma, solo que te he separado convenientemente esta expresión para entender la interpretación gráfica de las raíces del número complejo. En esta clase de hoy de raíces del número complejo. Y pues esta página es igualita a esta otra, pero aquí quiero ahora concentrarme en el método 2. Vamos a borrar muchas cosas. Vamos a empezar a borrar aquí rápidamente. Y entonces vamos a hacer el método 2 en azul. 2. Vamos a concentrarnos aquí. Ahora, el método es el mismo, pero aquí es interesante ver lo siguiente. Vamos a venir acá y date cuenta de lo siguiente. Para k igual a 0 tengo esta expresión que es la misma que utilizamos al principio. Esta expresión, pero para la representación, la primera representación de un número complejo, la más sencilla. Entonces, es esta. Ahora, quiero que notes que la segunda, si yo pongo aquí k igual a 1, yo puedo darme cuenta que tengo raíz de enésima de r cis d, este mismo ángulo, alfa sobre n, pero le sumo una vez, con k igual a 1, 360 grados sobre n. Lo sumé una vez. Para k igual a 2, me queda igual raíz enésima de r, cis d, y entonces tengo igualito alfa sobre n, más, y aquí tengo con k igual a 2. Tengo 2 veces 360 grados sobre n. Ahora bien, quiero que te des cuenta que esta expresión con k igual a 2 también se puede escribir así. Esta expresión se puede escribir como la anterior sumándole de nuevo este ángulo, ¿no? Esta expresión es alfa sobre n más, voy a escribir la anterior, 360 grados sobre n, y vuelvo a sumar 360 grados sobre n. Y así sigue. O sea, otra manera de ver las raíces de un número complejo es hacer lo siguiente. Vemos cuál es la raíz, vemos cuál es el ángulo alfa, vemos cuál es entonces k, donde k recuerda que va desde 0, vamos a ponerlo en azul, ¿no? Por lo tanto, k, vemos cuál es la raíz, vemos cuál es el ángulo, y en vez de fijarnos ahora, vemos cuál es la raíz, vemos cuál es el ángulo, y ahora lo que hacemos es, vemos cuál es la raíz, que en este caso es 2, vemos cuál es el ángulo, que en este caso es 0, y lo que hacemos es obtener la primera raíz z sub 0,
con la fórmula básica. La fórmula básica es representación básica de un número complejo, la primera, antes de dar sumar vuelta. Esta es la primera raíz, sencillamente es raíz enésima de distancia al origen, divido el ángulo entre n, esa es la primera solución. En este caso particular va a ser raíz cuadrada de 4, cis de mi ángulo sobre 2, y sabemos que va a quedar 2 cis de 0 grados, que en forma binomial esto es 2. Y esta es la primera. Y lo que hacemos es hallar un ángulo específico. ¿Cuál es este ángulo? Tomo mi vuelta completa de 360 grados y lo divido entre la cantidad de raíces que tengo que hallar. Raíz enésima da n raíces. Recuerda que lo escribimos por acá. La raíz enésima tiene n raíces. Entonces, tomo una vuelta y lo divido entre n. Escribo 360 grados entre n, que es 2, y escribo 180. Y lo único que tengo que hacer ahora, esto es un número importante en esta manera de hallar las raíces, lo único que tengo que hacer es, después de hallar la primera de las raíces a partir de la representación básica de este primer caso, de esta primera fórmula, vamos a escribir esa primera fórmula un poco más gruesa, en azul, ¿no? En este primer caso. Entonces, después de usar esa primera, que está aquí, lo único que hacemos es hallar, divido una vuelta completa, 360 entre 2, 180 grados, y lo único que tengo que hacer es entonces, la siguiente raíz, z sub 1, es igualita a la anterior, pero sumo este ángulo. Me queda 2 cis de 0 grados más este ángulo. 2 cis de 0 grados más 180 grados, quedándome 2 cis de 180 grados, que ya sabemos que esto es menos 2. Me queda así. La siguiente raíz es menos 2. En otras palabras, resumiendo, si vamos a ver la representación gráfica de esto en un sistema de coordenadas, vamos a buscar un sistema de coordenadas. Vamos a ponerlo aquí. Sabemos que este es el eje real, el eje imaginario, y el número inicial que queríamos hallar la raíz era 4, ¿verdad? Vamos a poner aquí el número inicial, 4. Y vamos a representar ese número inicial así en rojo. Y por lo tanto, vamos a poner el número inicial en rojo, 4. Vamos a poner las raíces en azul. La primera fue 2, que se obtuvo por aquí, 2. Y la siguiente fue menos 2, que está acá, separadas por 180 grados. En otras palabras, dividimos una vuelta completa, ¿no? Los 360 grados. Si son dos raíces, si es raíz cuadrada, pues tenemos dos soluciones. Y esas dos soluciones son equidistantes, porque obtenemos la primera, que es raíz de r, el ángulo se divide entre 2, se queda en 0, sumo 180, y si volviera a sumar 180 sería esta siguiente raíz, y es como si era una vuelta completa, coincide con la raíz original. ¿De acuerdo? Entonces vamos a terminar este vídeo y este ejemplo con la interpretación general de la gráfica. Vamos a añadir aquí otra página. Vamos a poner aquí como nombre interpretación gráfica. La raíz de número complejo z. ¿Y en qué consiste esa interpretación gráfica? Esta fórmula de Moire que hemos escrito, y voy a escribir de nuevo esta, la versión 2,
esa fórmula de Moire que hemos escrito de que z sub k igual a la raíz enésima de un número z, que es raíz enésima de r, cis de el ángulo sobre n más k veces 360 grados sobre n, con k igual a 0, 1, 2, y así hasta n menos 1, esa fórmula se puede interpretar de la siguiente manera. Forma de resolver: forma de hallar las raíces de manera simple, de forma sencilla. Esa forma es: obtengo la primera de las raíces, k igual a 0, significa z sub 0, y significa raíz enésima de r, cis de el ángulo sobre n. Esa es la primera fórmula, sencilla. Es el primer paso. Hallo esto, vamos a decir aquí, paso 1. En otras palabras, en vez de memorizar toda esta expresión, puedes memorizar solo esta, de que hallo raíz de distancia al origen, el ángulo se divide entre n, y después en el paso 2 hallo un ángulo que es 360 grados sobre la cantidad de raíces, ¿no? Esto es paso 2. Y eso significa, la interpretación de esto, bueno, ahora lo hacemos aquí, pero eso significa que mis siguientes raíces, la siguiente raíz va a ser igual raíz enésima de r, cis de la anterior, alfa sobre n, y sumo una vez este ángulo. Si hubiera otra raíz, me queda igual raíz enésima de r, escribo este ángulo, alfa sobre n, más el ángulo, y sumo otra vez el ángulo. En otras palabras, utilizo esta aquí y sumo el ángulo. Utilizo esta aquí y sumo el ángulo. Y así sucesivamente hasta que yo llegue a z sub n menos 1. Donde me va a quedar raíz enésima de r cis de alfa sobre n más el ángulo, más el ángulo, más el ángulo. ¿Cuántas veces? N menos 1 veces. ¿Y el sentido de esto cuál es? El sentido es lo siguiente. El sentido gráfico es que las raíces de un número complejo quedan equidistantes en el plano complejo. Por ejemplo, para el caso, vamos a poner aquí, por ejemplo, supón que tenga caso n igual a 2, o en otras palabras, estoy hallando raíz cuadrada de un número complejo z. En ese caso, lo que va a ocurrir es vamos a ver si podemos poner un círculo aquí también, y arriba. Ok. Lo que significa es que aquí tenemos el eje real, el eje imaginario, y lo que significa es que las raíces del número complejo van a estar de manera equidistante. Vamos a ponerlo así. Significa que aquí nos va a quedar z sub 0 y aquí va a quedar z1, donde esta distancia, ¿no? Esta distancia va a ser raíz de r, y este ángulo que está aquí, va a ser este ángulo alfa sobre n. Y por supuesto aquí vamos a tener este ángulo que está aquí. ¿Cuál va a ser? Este 360 grados sobre 2 igual a 180 grados. Y por supuesto que aquí va a estar el mismo ángulo. Si yo sumo otra raíz, me quedaría esto. Si en vez de eso tuviera 3
caso n igual a 3, y lo que tuviera fuera raíz cúbica de z, entonces, ¿qué va a ocurrir? Lo que va a ocurrir es que este ángulo va a ser 360 grados sobre 3 igual a 120 grados. Y lo que voy a tener son 3 raíces equidistantes, por ejemplo. Ok, vamos a borrar esto porque lo quiero hacer con este, ¿sí? Vamos a hacerlo un poco más grande para que ahora se vea mejor. Vamos a hacer el círculo. ¿Por qué hago un círculo? Porque todas las raíces se van a distribuir sobre un círculo cuyo radio es raíz de r. Bien, en el caso en que sea raíz de orden 3, parte imaginaria, entonces nos va a quedar, por ejemplo, nos va a quedar así. Si esta es la primera solución, z sub 0, donde este ángulo alfa, no, donde este ángulo va a ser alfa sobre 3, ¿no? Aquí no es 2, aquí no es n, aquí sería 2, porque es raíz cuadrada. Entonces aquí sería alfa sobre 3, y las otras raíces van a quedar aproximadamente así. Esto más 120, quedaría algo así más o menos, con este ángulo, θ igual a 120 grados, y la otra quedaría más o menos aquí. Este sería z sub 0, z1, z2, 120 grados, y de nuevo 120 grados. Y así quedan equidistantes las 3 raíces. Y bueno, rápidamente voy a hacer el último caso. Caso n igual a 4, sería raíz cuarta de z. En ese caso, el ángulo sencillamente sería 360 grados sobre 4. ¿Y cuánto da? 90 grados. O sea, voy a tener 4 raíces separadas entre sí. ...90 grados. Vamos a poner un círculo. Vamos a poner nuestro círculo, tratar de que quede. Ok, muy bien, ahí se ve bien. Ya sabemos, el eje es real, el eje imaginario. Bueno, aquí, si esto es raíz cuadrada, en el caso de raíz cúbica, esta distancia sería raíz cúbica de r, en la distancia de este círculo, y este sería raíz cuarta. Si esta fuera z sub 0, y este ángulo tendría que ser alfa sobre 4, entonces las demás quedarían formando 90 grados. Tendría así y así. O sea, me quedarían rectas. Vamos a tratar de dibujar rectas para que se vea bien. Por ejemplo, me quedarían rectas. Este sería z sub 0. Aquí va z1. Esta sería z2. Llegaría hasta aquí. Aquí tengo el ángulo. Y entonces también tendría las otras dos raíces formando 90 grados. Aproximadamente serían algo así. A ver si queda bien. Bueno, quedaría aproximadamente así. Donde este sería z sub 1 y este sería z sub 3. Tengo 1, 2, 3, 4 y todas entre ellas formando ¿cuál ángulo? Pues este, θ igual a 90 grados. Muy bien. Esta es la teoría que está detrás de raíces de número complejo.
y en unos siguientes vídeos veremos más ejemplos.